Miles de niños huyen a través de México de la violencia y la miseria centroamericana. Esto en medio de un drama humano, quizás el más impactante de nuestro tiempo. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo mi colega Connie Ruébano de ILSE. Gracias, Gonzalo Ernesto, muchísimas gracias, bienvenido a México. Y para este programa, para Claves, vamos a tener unos invitados. Y me da mucho gusto presentar a la maestra Vicki Klein. Ella es de nacionalidad estadounidense, es trabajadora social de los Estados Unidos, licenciado en Trabajo Social y Religión de la Universidad La Salle en Filadelfia y con maestría en Trabajo Social en la Universidad de Missouri. Actualmente colabora con el Instituto para las Mujeres de la Migración, AC. Bienvenida, Vicki. Gracias. Y también tenemos como invitado, y me da mucho gusto presentar al embajador extraordinario y plenipotenciario de Honduras en México, don José Mariano Castillo Mercado. Don José, bienvenido a México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Okay, gracias a usted por invitarme. Y tenemos a la licenciada Maru Cortázar. Maru, bienvenida. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialidad en Desarrollo Humano. Ha estado trabajando 10 años como directora de Recursos Humanos para América Latina en la Agencia Internacional de Noticias Reuters. Bienvenida, Maru. Gracias. Y también les presento a la diputada Amalia García Medina. Ella es fundadora del Partido Revolución Democrática, es miembro de organizaciones feministas y de la sociedad civil y presidenta del Comité de Migraciones de la Internacional Socialista y es gobernadora del estado de Zacatecas. Amalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Diputada federal ahora. Diputada federal. Gracias. Bienvenida, diputada. Gracias. Gonzalo. Bueno, la migración infantil y los sufrimientos de miles de niños y jóvenes que pasan por México, sin duda alguna, lo decíamos, es una catástrofe de proporciones. ¿Cuál es la visión que se tiene de este drama desde aquí, desde México, diputada? Bueno, la visión que tenemos es que los niños, antes que migrantes, son niños. Y antes que migrantes, son niños con derechos. Y que entonces sus derechos tienen que ser garantizados en donde estén, en sus lugares de origen, en los países de tránsito, en los lugares a donde lleguen. La prioridad de los gobiernos, de las sociedades y de todos los países tiene que ser garantizar la protección de los derechos de los niños. Esa es la visión que tiene que prevalecer. ¿Y por qué cuesta tanto llevar eso a la práctica, diputada? Porque una cosa es la Constitución, son las leyes en cada país, y otra cosa es la realidad. Hay resistencias. No solamente hay resistencias, hay corrupción, hay abusos, existen delitos gravísimos como el tráfico de personas, la trata de personas, y también hay una visión que ve a los niños como un peligro porque prevalece la idea de seguridad nacional y no la de seguridad humana, que es la que tendría que estar en el centro. Seguridad humana por encima de todo y respeto a los derechos de las personas. Yo quisiera tomarme un minuto más la palabra, embajador. ¿Qué hacen los países centroamericanos para tratar de frenar este drama? Tenemos una visión de un país que es tránsito en esta realidad y otro que es un objetivo por lograr, Estados Unidos. Pero donde está la raíz del problema es en Centroamérica. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, los hondureños, para evitar la emigración y sobre todo para ayudar a que se solucionen los problemas que tiene la juventud en sus países? Mire, nosotros consideramos que inmigrar es un derecho humano, ¿no? Es uno de los principales derechos humanos. El hombre ha tenido esto desde que Dios nos puso en la tierra. ¿Okay? Lo que hemos tenido en los últimos, yo estoy hablando tal vez 3, 4 años, es una inmigración constante de hondureños, especialmente yo hablo por Honduras, pero también Guatemala, El Salvador. Aquí los nicaragüenses no van al norte, se van para el sur, pero de estos 3 países del norte de Centroamérica, todos transitan por México tratando de llegar a Estados Unidos porque tenemos el concepto que es el sueño americano, donde se gana en dólares, y donde se puede hacer mucho dinero, pero luego con la intención de regresar a su país. ¿Pero qué se hace en los países? Pero lo que estamos haciendo, lo que pasó
acá es que en los últimos 11 meses, un año, nos ha sorprendido el éxodo de niños. Siempre teníamos una inmigración normal de adultos, ¿no? Pero últimamente, por sorpresa, ha tomado Honduras, Guatemala, Salvador, México y Estados Unidos un éxodo de niños acompañados y no acompañados. Y esto yo lo considero, si la inmigración son como las olas del mar que vienen y vienen y vienen, no se pueden parar, ¿okay? Este éxodo de niños es como un tsunami, ¿okay? Y se debe a una propaganda sotevoce que han hecho los criminales, los maras, los coyotes, el crimen organizado, de que en Estados Unidos se estaba contemplando una reforma migratoria que les iba a beneficiar si llegaban al país. Entonces, en el caso de Honduras, nosotros ya tenemos en Estados Unidos 1 millón de hondureños viviendo. El Salvador tiene 3 millones. El Salvador tiene una tercera parte de su población en Estados Unidos. Guatemala 2 millones. Ahí tiene usted 6 millones de inmigrantes que creen esa propaganda y empiezan a mandar dinero para traer a sus hijos y reunir la familia. Cuando eso es una mentira, la ley de reforma de inmigración puede que ni pase en Estados Unidos, ¿ok? Pero mientras tanto los elementos criminales están beneficiando del dinero que se está enviando. Elementos criminales que se están beneficiando de eso, pero lo concreto es que en este momento la travesía de estos niños hacia Estados Unidos es realmente un drama, es un problema gravísimo. Y estos niños que escapan de la violencia, desgraciadamente se encuentran por el camino con mucho más dificultades. Veamos el vídeo que hemos preparado para informarles al respecto. Una de las problemáticas más visibles en los últimos años en el actual escenario mundial es la migración, especialmente la que concierne a niños, niñas y adolescentes. La ruptura del núcleo familiar derivada de la pobreza, marginación y falta de opciones laborales y educativas influye de manera determinante para abandonar sus lugares de origen, lo que los expone aún más a la violación de sus derechos humanos. ¿Qué pasa si se les deporta? Solo se les vuelve a la situación de la que huyeron, al contexto de violencia donde pueden perder la vida. La realidad de estos niños y niñas es que están saliendo de la violencia social y política. Están huyendo de ser reclutados por las pandillas, están buscando un trabajo, una oportunidad en la vida. Así que van a volver a intentar llegar a Estados Unidos una y otra vez. Van a enfrentarse a todos los riesgos del camino y a la violencia institucional. ¿Estas soluciones provisionales resolverán el problema de fondo? ¿Se deben fomentar los valores en la familia y políticas públicas? Regresando al tema, Vicky, ¿cómo ves esta situación que se está dando tan fuerte, esta crisis humanitaria de los niños lo que están pasando? ¿Tú cómo lo ves como estadounidense que eres y como trabajadora social que en algún momento has recibido el apoyo o has dado el apoyo a niños? Bueno, como estadounidense que trabaja en una organización mexicana basada aquí en México, yo creo que es importante reconocer que no solamente estamos hablando de la niñez centroamericana. Y estando aquí en México ahora, necesitamos reconocer que también estamos hablando de 10 miles de niños mexicanos que también están migrando hacia Estados Unidos por muchas de las mismas razones, o sea, todas las razones son multicausales, ¿no? Que por la violencia, que por la pobreza, por los mensajes que reciben de los grupos criminales, pero también de la reunificación familiar y por conocimiento de los programas de protección, conocimiento de cómo funcionan las políticas, cómo funcionan solicitudes de asilo. O sea, hay un conocimiento profundo de cómo funcionan todos esos procesos y cómo accederlos si un niño llega a Estados Unidos. Entonces, reconociendo todas esas partes es muy importante, porque si solamente nos enfocamos en solo una parte o solo una población, estamos perdiendo la oportunidad de realmente crear nuevas políticas, nuevos programas que alcancen a las necesidades de la población.
Ahora en Estados Unidos las compañeras que están trabajando directamente con la niñez están diciendo que 50% de los niños que llegan se están reunificando temporalmente mientras que procedan por sus procesos de la Corte de Migración con sus madres o padres, y 80% se están reunificando con algún otro familiar. Entonces es importante que coloquemos todo esto dentro de un contexto de sí una falta de una reforma que ha respetado la unidad familiar, que ha respetado el interés superior del niño en toda la región, y que también busque así como soluciones a los problemas de raíz de la migración de adultos y también de la niñez. Porque sí, o sea, todo hombre, toda mujer, toda familia tiene derecho de migrar, pero también tiene el derecho de no migrar. ¿Qué se debería hacer en concreto? Tanto los países de origen como un país de tránsito como lo de México, también un país de migrantes. Y los Estados Unidos, por ejemplo, había una reunión por ahí del presidente Obama con el presidente centroamericano, pero uno tiene la sensación de que no se avanza, que este concepto más amplio para enfrentar el problema de la migración no existe. ¿Qué impide avanzar en ese sentido, María? Yo considero, y desde Appleseed, que tenemos ya muchos años estudiando este fenómeno, que tenemos que tomar lo que no es coyuntural. Primero que nada, esto tiene ya muchísimo tiempo, como decía el señor embajador. Bueno, obviamente es de la naturaleza humana. El punto es que yo creo que Estados Unidos, obviamente, en un problema tan complejo, no se ha dado cuenta que el endurecimiento de sus fronteras cerró la puerta, pero la cerró de su lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes el ciclo migratorio normal es que el hombre... Primero empezó la migración masculina, iba, trabajaba, venía, traía dinero, veía a la familia, después se inició la migración femenina, rural, en fin. Lo que sucede en este momento, y lo quiero comentar porque creo que es importante, es que con el endurecimiento de las políticas en Estados Unidos, se rompe este ciclo, y obviamente con la esperanza de una reforma migratoria, lo que sucede es que las familias esperaron, detuvieron un poco el pedir a sus hijos, ya no podían venir por ellos. ¿Quiere decir que el origen está en los Estados Unidos? Vaya, esto es muy complejo y jamás yo podría decir, esto es regional y vienen... Hay factores que le llaman expulsores de la migración y otros factores que son de atracción. Uno de esos factores de atracción es la reunificación familiar que decía Vicky, pero con este endurecimiento de las fronteras, antes que venían a verlos, ahora tienen que pedir y pagar para que les lleven a sus hijos. Este es un punto clave. ¿Por qué? Porque ya no pueden venir. Entonces, al pagar, hay estudios del CIDE que marcan que subió el costo al pago a los coyotes en un 600%. En esta situación que planteas, Maru, sobre el bloqueo que Estados Unidos en algún momento interpuso para que ya no subieran más niños, ya no hubiera más migrantes, es también una situación, Amalia, que desafortunadamente puede vivirse en México. ¿Qué pasa con Honduras? ¿Cómo ves esa situación que nosotros como mexicanos, para cuando ellos van a migrar, cuando nuestros hermanos hondureños, brasileños, las personas que quieren y tienen el derecho, como bien lo dicen, de emigrar, ¿qué pasa? Nosotros como mexicanos, ¿cómo les damos el trato? Bueno, en primer lugar, la opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, de quienes la integramos, es que de ninguna manera la política de México tendría que ser de contención y menos de convertirse en el dique para que no fluyan los migrantes centroamericanos. ¿Cuál es la visión que debería prevalecer? La de que esta es una región completa. Tiene que haber una visión regional, con políticas regionales, con acciones regionales de los propios gobiernos, que reconozca que Centroamérica, el Caribe, México, Estados Unidos son una región, una misma región. Hay acuerdos económicos, el acuerdo de libre comercio. Pueden transitar con una enorme facilidad las mercancías, los capitales, y la mano de obra, el trabajo, que es el factor principal en la economía, además un derecho humano, se le contiene. ¿Por qué se le contiene? Porque si hay oferta es que hay demanda, pero demanda de una mano de obra barata. Como decía un académico norteamericano, querían mano de obra barata, pero llegaron seres humanos con sus derechos, y México lo que tiene que asumir es que son seres humanos.
y que requerimos un gran acuerdo regional, un acuerdo de la región en donde se reconozca que es un factor económico y que efectivamente las causas están en los países de origen, pero también están en Estados Unidos por el diferencial salarial. Mucha gente emigra porque ahí hay mejores salarios. También emigra porque hay empleo. Incluso en plena crisis económica en los Estados Unidos en 2008, aunque se desplomó el empleo en la industria de la construcción, por ejemplo, pero siguió habiendo requerimiento de mano de obra en el trabajo agrícola. Entonces, hay demanda y también hay quienes están requiriendo ese trabajo. Tendría que reconocerse que es un factor económico. Y si queremos que esta región crezca, que haya prosperidad, como se ha dicho tanto, bueno, pues entonces trabájese regionalmente en una acción que garantice que los migrantes puedan cruzar, como lo decía Maru Cortázar. ¿Qué decía ella? Empezaron a ir a trabajar, pero cuando se cierra el ciclo, a partir de los años 90, con la ley Simpson-Rodino y otras más, los migrantes empiezan a quedarse en los Estados Unidos y sin sus hijos. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Reconocer que es un derecho humano la unificación familiar? Lo que usted dice, el aspecto económico juega un papel de singular importancia, y es que las sociedades ricas se han enriquecido también en base a la explotación del tercer mundo, o de los países pobres, por un lado. Y por otro lado, no se entiende que, por ejemplo, como lo entiende en teoría económica la economía social de mercado, que mientras le vaya mal a tu vecino, te va a ir mal a ti. Claro. Si le va bien a tu vecino, te va a ir bien a ti. Esa idea no existe. ¿Por qué las economías poderosas están tan cerradas, embajador? ¿Y por qué no es posible tener una voz más clara, incluso más dura con respecto a estas políticas que vienen de países ricos como los Estados Unidos? Ese es un buen punto. Y recuerde que este es un problema en este momento de 5 países: Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador, específicamente. ¿Okay? Y una de las causas es la desigualdad económica que existe, la falta de empleo y de oportunidades en nuestra región. En Honduras específicamente, se está haciendo todo lo posible para crear empleo, porque por cada empleo que nosotros podemos crear en Honduras es un hondureño menos que tiene que irse. Como usted dice, el derecho de no emigrar. ¿Okay? El otro problema que tenemos es la gran inseguridad. Centroamérica especialmente, yo hablo de Honduras, pero toda la región, los narcotraficantes y el crimen organizado, las maras, están muchas veces en control de parte del territorio de cada uno de estos países. ¿Okay? Y la violencia es tal que la gente va huyendo de la violencia. ¿Pero por qué ocurre eso, señor embajador? Perdone que lo interrumpa, porque evidentemente no solo es en Honduras, también en otros países. Claro. ¿Por qué el crimen organizado ha logrado tanto espacio? ¿Es que los estados centroamericanos no tienen la fuerza para establecer un estado de derecho como Dios manda? Bueno, es que no tienen el suficiente poder. Vamos a explicarle lo siguiente. Cuando México empieza su guerra contra los narcotraficantes en el gobierno de Calderón, vamos a decir, los empiezan a apretar en México, se van para el sur. Los Zetas mexicanos están en Honduras. El otro cartel está en Honduras. De El Salvador y de Guatemala llegan los maras. Entonces, tenemos esa cuestión de seguridad. Y mucho se debe a porque la cocaína se produce en el sur y se consume en el norte y pasan por nosotros. Nosotros somos un puente. Y antes de llegar a México pasan por nosotros. ¿Okay? Nosotros no tenemos lo suficiente poder policíaco, ¿okay?, para poder detener esa alta criminalidad que tiene mucho dinero. Recuerda que de Estados Unidos vienen las armas y el dinero, ¿okay?, y reciben la cocaína. Le voy a decir que en Honduras no se cultiva cocaína. Allá cultivamos bananas y café. ¿Okay? ¿Okay? Y en México no se cultiva la cocaína. ¿Okay? Pero por aquí pasa. Y cuando pasa por acá, los gobiernos no tienen el suficiente poder para poder detenerlos, porque muchas veces los criminales tienen más dinero que el gobierno. Esa es la cosa. Otra de las razones por la cual la gente está inmigrando, y eso lo he descubierto yo a medida que veo en esta última crisis, es que tenemos mucha violencia doméstica.
Madres que pasan por México con niños pequeños van huyéndole no a los maras, no al crimen organizado, no a la falta de empleo, sino que al esposo, vamos a decir. Entonces, ese es un problema social que ustedes saben más que yo. ¿Okay? Yo eso no lo había encontrado ahora que hemos tenido esta crisis y pasan por mi embajada madres hondureñas con niños pequeños. ¿Okay? Es una serie de combinación. ¿Okay? Todo mundo culpa, mucha gente culpa a Estados Unidos porque ahí está la demanda de la droga. ¿Okay? Yo quisiera oír también cierta culpabilidad para los que la producen en el sur, pero nunca oigo en el debate eso. Es una realidad. Y también en este caso, los niños que cuando llegan a Estados Unidos, ¿qué peligro pueden representar para la sociedad estadounidense? ¿Representan un peligro o no lo representan? Porque así luego lo ven. Bueno, sí, no, lo vemos como niños, ¿no? Que tienen necesidades, que tienen derechos. No es un asunto de la seguridad nacional, aunque las respuestas sí están recibiendo toda la niñez así, como un peligro, como una amenaza. O sea, no, son niños que tienen necesidades de la educación, de estar con sus familias, de juego, de todas las cosas que merece la niñez, la adolescencia, ¿no? No es un asunto de seguridad nacional cuando estamos hablando de la niñez, de las mujeres con sus niños pequeños, estamos hablando de otras cosas humanas, ¿no? Y si se mezcla, porque sí estamos hablando también de rutas de tráfico de humanos y todo está mezclado, ¿no? Y la más que nos enfocamos en el control migratorio en toda la región, tanto como Estados Unidos, como México, como en Centroamérica, si estamos así como canalizando más recursos hacia las fuerzas policíacas, ponemos esas personas más en riesgo a rutas más clandestinas que les ponen más en las manos de los grupos de tráfico, de tráfico humano, que les ponen en más riesgo. Y si nosotros nos enfocamos en esa visión de la seguridad nacional, nada más vemos las personas que están viajando con la existencia de los coyotes, de los grupos delictivos. O sea, mezclamos las personas con la trata, con el tráfico, y no podemos ver que son seres humanos que tienen necesidades humanas y la respuesta necesita ser humana, ¿no? Y esto, cuando estos niños o estas madres, sea cual sea la razón que tienen para emigrar, merecen respeto, merecen atención. Estas familias o estos niños que cruzan por Centroamérica se ven enfrentados a situaciones que son realmente graves y difíciles, terribles en muchos de los casos. Eso es lo que nos muestra un testimonio que vamos a escuchar a continuación. La migración infantil de niñas, niños y adolescentes está cruzando por un problema fuerte. Es una crisis humanitaria que responde a una situación de violencia, de pobreza, de marginación, pero sobre todo de violencia en los lugares de origen. Y esto lo que está dando como resultado es que estos niños viajen solos en un éxodo masivo y no necesariamente a reunirse con sus familias como se venía dando en épocas anteriores. Los niños, las niñas y los adolescentes, tanto en Centroamérica como en México, son la carne del cañón del crimen organizado. Entonces, sobre todo las pandillas, los buscan todo el tiempo y los obligan a participar con ellos. Si ellos deciden no participar con las pandillas, entonces los amenazan con matarlos a ellos o a sus familias, ¿no? Ante eso se encuentran pues con muchos problemas, tanto en el camino como en su llegada a Estados Unidos. Maru Cortázar, ¿se ha tratado este tema ahora en estos tiempos, pues de tomar medidas administrativas, policiales? ¿Realmente basta nada más con eso? Quisiera comentarte porque es importante. Lo que decía el embajador de pasar la voz de que las mafias están diciendo que hay una posibilidad, es un punto, yo creo que central de la situación. En Estados Unidos se autorizó en el 2008 la ley de tráfico de William Wilberforce. Esta ley te habla de dos protocolos de atención, uno para niños que le llaman de países contiguos, llámese Canadá y México, que Canadá no tiene muchos niños migrantes, y otro para todo el resto de las nacionalidades, es decir, un tratamiento para los niños centroamericanos, un tratamiento para los niños mexicanos. Esta ley contempla que por ser país contiguo, somos vecinos, te entrego a tu niño, no
hago nada más, en 72 horas mínimo los regreso. Esto ha generado un problema grave, le llamamos la puerta giratoria, porque el niño mexicano entra a Estados Unidos, es detenido, es regresado inmediatamente. El no, por decir algo, no ser evaluado, analizar su situación, los hace muy atractivos para las mafias. ¿Por qué? Porque entonces los empezaron a convertir en lo que le llaman niños de circuito, niños polleritos, que son los que transitan y pasan droga personas, ¿sí? Esto nosotros en la Fundación Apple sí lo hemos venido presentando. El problema ahorita que creo que es muy importante es que en los Estados Unidos están pidiendo el cambio a la ley, a que el protocolo para los niños centroamericanos es que tienen que ser evaluados, que no haya un temor real de persecución de regreso a su país. A estos niños centroamericanos que comentaba Vicky, por esta ley de trata y de tráfico, se les envía a otros albergues donde, como el tiempo ahorita tienen un promedio de 575 días de espera para poder ser presentados al juez. Obama está pidiendo, además de todos los 3,000 millones de dólares para atender la crisis, está pidiendo 75 jueces más, porque no les da tiempo de atender y evaluar a los niños. ¿Qué está pidiendo, en este caso, el Partido Republicano, con todo derecho, no soy yo para hablar de política, pero lo que están pidiendo es que a todos los niños centroamericanos también se les regrese de manera expedita, es decir, sin evaluar su situación, qué riesgos, qué peligros tienen. Si esto llega a suceder, y esto parece que va muy fuerte, vamos a tener una crisis en México mucho mayor. Una crisis en México mucho mayor, diputada. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Al final, ¿se van a quedar los mexicanos con los niños aquí en el país si los expulsa Estados Unidos, como supuestamente podría llegar a ocurrir? ¿Qué hace México en este momento por atender la perspectiva futura del problema junto con ayudar a los niños, o lo que se hace es muy poco? Bueno, en primer lugar, la perspectiva que tenemos en la Cámara de Diputados y que compartimos con muchos estudiosos y con organismos de la sociedad civil es que migración tendría que estar vinculado con el concepto de desarrollo. En lugar de verlo con una perspectiva de contención y de seguridad y de armas, en lugar de destinar miles de millones a los países de origen en armas, tendría que haber recursos para inversión, para generar empleo, para restituir el tejido social, y tiene que poner en el centro el interés superior de la infancia. ¿Y eso qué significa? Salvaguardar la integridad de los niños, de los mexicanos y de los que lleguen a nuestro territorio, independientemente de su nacionalidad o de si son documentados o indocumentados. Porque si México ha declarado, firmado convenciones, establecido en su Constitución que su prioridad es la protección de los derechos humanos, eso tendría que afirmarse en la práctica. ¿Y qué significaría? Significa también recursos, y significa que en el presupuesto se reconozca que, puesto que los derechos humanos son una prioridad, hay que destinarle recursos a las instituciones como el DIF, que es la institución encargada de la protección de la familia, para atender a los niños y también a las mujeres, a las madres migrantes. Embajador, ¿cómo se alerta en su país sobre los peligros que puede existir y que existen? Hay muertes, personas que pues están amputadas por la caída que llega a haber de descarrilamiento del tren. ¿Qué pasa? ¿Cómo los están alertando? Porque si bien es un derecho, también tienen ustedes el derecho como autoridades de alertar a la gente, a los hondureños, de lo que está ocurriendo, de la realidad. Usted está en lo correcto. La obligación es de nuestro gobierno proteger a nuestra gente. ¿Okay? Lo que ha pasado con esta crisis que tenemos ahora, ¿okay?, es que se ha iniciado, ¿okay?, una campaña de publicidad abierta en conjunto con Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador, en donde estamos alertando. Aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un par de videos en donde se le está diciendo a nuestra gente: mire, no arriesgue, no va a pasar la ley de reforma inmigratoria en Estados Unidos, y si pasa no lo va a beneficiar. No mande dinero a los criminales para traer a sus hijos o a sus familiares, porque
Si usted está tratando de obtener la gloria del sueño americano, no se olvide que la travesía es un infierno, que los van a matar, que los van a asaltar, que los van a secuestrar, que las mujeres los van a violar. Entonces, esa campaña que se está llevando en los últimos días, cuando esta crisis empezó, que nos tomó de sorpresa, como ya le indiqué, ha reducido que en los últimos 10, 15 días el flujo de inmigración se ha reducido. ¿Okay? Entonces ha tenido ese efecto, y porque se ha coordinado entre los gobiernos que el mensaje que se dé sea igual. Lo que estamos diciendo en Honduras lo están diciendo aquí en México, en Guatemala, El Salvador y en Estados Unidos. ¿Okay? No arriesgue, no mande dinero, que le están cobrando entre 10 a 15 mil dólares por llevar un familiar a Estados Unidos, y le garantiza que van a hacer tres intentos. Okay, a cruzarlo. Muchos de estos coyotes abandonan a los inmigrantes en México. Le voy a decir que para Honduras, en este momento, porque todo es relativo, México es un país de 120 millones de habitantes, nosotros somos un país de 8 millones, ya tenemos 1 millón en Estados Unidos. ¿Okay? Pero México, aún con la economía que tienen, que tal vez no está creciendo tan fuerte como se esperaba, ¿no? Es una economía emergente, y para nosotros los hondureños ya México es una opción. De los 100,000 hondureños que están cruzando México todos los años, tratando de llegar a Estados Unidos, como el 20% se están quedando en México. Esto seguramente también, señor embajador, está creando un problema político en México, porque seguramente hay sectores que están alertando sobre esta realidad y están creando un mal ambiente contra el emigrante. ¿Cómo lo ves, Vicky, esta situación y el papel de los medios de comunicación también en esa dirección? Pues sí, es que sí, la xenofobia aquí también es un problema, y los ataques, asaltos contra de las personas migrantes que se encuentran aquí en México es algo muy preocupante para nosotras en la sociedad civil, en cuanto a cómo esas creencias xenofóbicas influyen a la política para que se convierta en algo contra migrante, ¿no? Y como señalaba la diputada, o sea, necesitamos pensarnos en el desarrollo, en las soluciones regionales. Y si estamos acercándonos a la persona migrante aquí en México con miedo, con temor de cómo nos van a impactar en la sociedad, no vamos a buscar cómo integrarlos, cómo se pueden contribuir a la sociedad, cómo pueden ser productivos, cómo pueden ser regulares para que no estén viviendo en las sombras, como si también estuvieran en los Estados Unidos viviendo de manera indocumentada, viviendo en las sombras. O sea, la meta sería no replicar la misma situación de vulnerabilidad para las personas migrantes si quedan aquí o si llegan a su destino, que fue en un momento los Estados Unidos, ¿no? Hay que decir que hay personas generosas en México que llevan adelante iniciativas personales para ayudar a los emigrantes, sobre todo a los niños, para proteger a las mujeres, para darles comida incluso por el camino. Diputada, ¿por qué esto no lo puede hacer un gobierno tan rico como es el mexicano, por lo menos en este campo? Eso que usted plantea es precisamente lo que nosotros desde la Comisión hemos venido planteando. México fue un país que se caracterizó por su hospitalidad. Aquí llegaron miles de niños de España en barcos, salvando su vida durante la Segunda Guerra Mundial. México le abrió sus puertas a muchas familias que llegaron desde Sudamérica huyendo de las dictaduras militares. Le abrió sus puertas a centroamericanos durante la guerra que hubo en Centroamérica. Todavía sigue existiendo incluso en la Secretaría de Gobernación, la Comar, que debería atender a quienes vengan y busquen refugio. Y tenemos a las patronas y los curas y los sacerdotes que son solidarios. Esto es el pueblo de México, y México tendría como gobierno que adoptar una política de Estado que ponga en el centro la protección de los derechos de los migrantes e impulsar junto con los presidentes de Centroamérica y una iniciativa hacia Estados Unidos para que el recurso que se va a armas vaya a inversión productiva, a generación de empleo a estas regiones. La violencia en Centroamérica, en Honduras, por ejemplo, está generada por las armas que cruzan. 50% de todas las que cruzan a nuestro territorio vienen de Texas, fueron vendidas en Texas. Ya hay 12,000 puntos de venta de armas en la frontera de Estados Unidos con México. ¿Hay responsabilidad o no?
Está el consumo de drogas y eso en Estados Unidos también impacta en la creación de grupos delictivos. Tiene que haber una solución regional, pero México específicamente tiene que adoptar una determinación de proteger a los migrantes, y si llegan y se quedan en nuestro territorio, no tendríamos autoridad para reclamar que en Estados Unidos se les respeten todos sus derechos, también los laborales, si no respetáramos, y si no respetamos, porque no se están respetando, los derechos de quien lleguen a nuestro país. Y hay una cosa que mucha gente se olvida, y es que estamos hablando de países centroamericanos que han vivido una situación de violencia desde hace decenios. Una violencia muy grave y guerras internas que todavía no terminan con el día que todavía no terminan por superarse. Embajador, ¿de qué manera sinceramente se puede conseguir esto de avanzar hacia un desarrollo común cuando en definitiva las élites de los países las élites que gobiernan en los países centroamericanos en su gran mayoría son las que concentran el poder económico en sus manos y dejan poco para repartir? ¿No tendría que caber ahí un cambio de mentalidad? Efectivamente, sí, tiene que haber un cambio de personalidad, de mentalidad, interpersonalidad también. Pero lo que se tiene que hacer es que se tiene que crear empleo. ¿Okay? México, y quiero dirigirme a los comentarios de la diputada, gobernadora de Zacatecas, ¿okay? México es el país en este momento que más invierte en Honduras. ¿Okay? Todas las empresas mexicanas que usted conoce aquí están en Honduras. Y estamos trabajando para llevar más, para crear más empleo, para que la gente no se venga. Tiene usted que recordar también, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, Honduras específicamente, fuimos parte de México. Nosotros somos la misma gente, nos parecemos, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión, somos productos de la cultura del maíz. No hay ninguna diferencia entre un hondureño de Copán y uno de Chiapas o de Veracruz, somos la misma gente. Cuando yo era un niño en Honduras, todos los locutores de la radio eran mexicanos. Entonces yo me despertaba todas las mañanas a un grito, buenos días mis cuatitos, ¿me entiendes? Somos la misma gente, entonces nos sentimos igual. Honduras ha sido el mejor amigo de México en Centroamérica, porque no tenemos la frontera, no tenemos los problemas que tiene con Guatemala, vamos a decir, ¿no? Pero nosotros históricamente fuimos el único país en el mundo, en 1847, que le ofrecimos ayuda política y militar y económica a México durante la guerra con Estados Unidos. Pero, sin embargo, la situación de los niños actualmente, y como ya estamos llegando al final del programa, tengo desgraciadamente que interrumpirlo, señor embajador. A mí me gustaría saber si uno ve posibilidades de cambio. Le hemos preguntado al embajador en Honduras, le hemos preguntado a la diputada. En la sociedad norteamericana, ¿existe posibilidad de que se dé un cambio positivo? Sobre todo después que el secretario general de las Naciones Unidas pidió al gobierno norteamericano que respetara el derecho a los niños, que no hubiera deportaciones, que lo mismo hace las Naciones Unidas a través de la Comisionada para los Refugiados. ¿Existe la posibilidad de que haya un cambio o nos veremos enfrentados a una situación de mano dura contra esta familia y contra estos niños desesperados? Mira, lo que es muy importante mencionar, como mencionaba Maru, es que ya existe una ley de protección a la infancia o los niños migrantes que llegan a Estados Unidos. Los que sí pueden entrar al sistema para que valoran su interés superior, la posibilidad de reunificación, la posibilidad de algún recurso legal para quedarse en el país legalmente. Algunos niños sí alcanzan esos recursos, algunos no, y sí, ahí es donde pueden encontrarse deportados o regresados a su país. Lo que a veces nos olvidamos es que aquí en México no existe un sistema de protección de la infancia, de menos migrantes, ¿no? Entonces, si niños llegan de Centroamérica a los centros de detención de la migración aquí o están encontrados en los albergues de DIF aquí, es casi inmediato o casi por seguro que los van a regresar a su país. Entonces, si estamos hablando de esa solución, de un cambio positivo, necesitamos pensar en cómo replicar las buenas prácticas que existen en buscar estancia
donde quieren estar los niños, donde buscar posibilidades de estar con sus familias cuando sí se puede o es la meta, donde buscar la libertad de violencia, oportunidades económicas, sea en México, sea en Estados Unidos, pero necesitamos realmente hacerlo y ponernos a poner una infraestructura regional y en ambos países para hacerlo. Y para hacerlo necesitamos ver que son todos nuestros niños. Apenas el vicepresidente Biden dijo, son nuestros niños. Aquí en México necesitamos tener la misma visión para crear un programa, para crear políticas que realmente los proteja. Estamos ante un mundo que ya es insensible a este tipo de situaciones porque están lucrando con un ser humano. Pues tristemente sí. Yo creo que es un problema mundial, social, donde estamos haciéndonos un poquito indiferentes, ¿no? Es más fácil no ver los problemas que nos están pues acechando en todas las culturas, ¿no? Yo sí quisiera decir que, bueno, en México, y bueno, aquí está la diputada, se están tratando de hacer esfuerzos desde también iniciativas como para generar la política pública, para dar la bienvenida a la migración, que veamos las cosas positivas que nos trae este intercambio cultural, ¿no? Entonces, esperemos, hay varias iniciativas como para generar la protección integral. No estamos hablando de la situación migratoria, sino cómo protegemos a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, creo que se están haciendo cosas, es un trabajo enorme, yo creo que es un problema tan complejo, como les decía, hay factores de expulsión, factores de atracción, estamos viendo a México que ya es cada día más un país de destino, y como país y como sociedad tenemos que prepararnos y seguir siendo un país hospitalario. La situación de los niños es totalmente dramática, no requiere mayor reflexión, hay que ayudar en primer lugar, pero también los países que están involucrados en el problema deben hacer todo lo posible por eliminar el problema de raíz en el tránsito hacia Estados Unidos, pero también en sus naciones, creando bienestar y prosperidad para las familias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.